Extraordinario. Bueno, pues la verdad, muy abundante, muy interesante, muy profunda y muy reflexiva realmente toda tu ponencia. Seguramente, ahorita estaba leyendo en el chat un comentario realmente extraordinaria la charla y platicando también con parte de mi equipo sobre este tema. Es realmente apasionante. Siempre el derecho penal es apasionante por un lado, pero no solamente esto, sino que es un tema del derecho humano, que es el derecho a la igualdad, pero ya aquí estamos hablando de una igualdad en un proceso penal y este trabajo que corresponde, pues, por un lado, al gobierno en la elaboración de las leyes que adecúen este tema de igualdad y por otro lado, obviamente, a los ejecutores de las legislaciones, como en este caso los propios juzgados, por un lado, y por otro lado también las fiscalías respectivas y sus propios integrantes. Entonces, el tema es muy interesante y me quedé con algunas inquietudes, por ejemplo, de manera particular, tú que fuiste parte ¿cómo se llama? A la Defensoría de Oficio. Eh, ¿Qué opinión tenían exactamente en este tema de igualdad? Porque precisamente tú ahí lo refieres. O sea, el 30%, había un 30% de satisfacción, ¿no? A diferencia en el caso en materia privada, un defensor privado tenía o sea, una mejor aceptación. ¿Qué opinión tienes en este tema de esta igualdad que de alguna o desigualdad que tienen las personas que pueden pagar un defensor de oficio o no pueden pagar un defensor, perdón, privado y mejor se van a una defensoría pública? Pues es muy interesante, George, doctor George Zilewski. Es muy interesante, efectivamente tuve el enorme privilegio de formar parte de la Junta Directiva de la Defensoría Pública por 3 años. Mi mandato terminó precisamente este año. Y ahí tuve la oportunidad de imponerme de la labor de la Defensoría Pública Federal, ¿no? Eh, y lo que se hizo en estos últimos 3 o 4 años, en la presidencia, principalmente del vicepresidente Arturo Saldívar, fue precisamente potenciar los alcances de la Defensoría Pública porque se advirtió que había una deficiencia, ¿no? Y te doy algunas cifras. Por ejemplo, cuando se inició este periodo, los defensores públicos bilingües únicamente trabajaban con alrededor de 29 lenguas indígenas, ¿no? Y durante 4 años se aumentó a más de 118, creo que 141 al final, lenguas indígenas que el instituto ya podría procesar. Pero fíjate cómo había pues un vacío muy importante de personas que no estaban encontrando una defensa culturalmente adecuada, ¿no? Tratándose específicamente de personas indígenas. No había tampoco una defensa, no había tampoco una protección específica de personas migrantes. Eso fue también algo en lo que se generó una especialización de personas migrantes, porque había una demanda muy importante también de personas migrantes que buscaban defensa en sus procedimientos, sobre todo de deportación, ¿no? Hay una situación también de hacinamiento en los centros de detención migratoria muy importante, en donde quien tenía que entrarle es forzosamente la Defensoría Pública Federal. No existían tampoco defensores especializados en el área de ejecución penal. Se tuvo que crear un área especializada en defensa penal en materia de ejecución, porque también muchas violaciones a derechos humanos se dan ya en la fase de ejecución de la pena, es decir, ya personas privadas de su libertad. Todo el tema de acceso a medicamentos, el tema de acceso a agua, el tema de acceso a vestimenta, el tema de las sanciones que se imponen a veces como el aislamiento, etcétera. Y era necesario y reforzar esa parte de la defensa, y se creó un área de ciencias forenses porque no tenían los defensores públicos a su alcance pues peritos que les ayudaran a preparar adecuadamente la teoría del caso, ¿no? Se creó también un área de litigio estratégico para poder llevar a cabo casos que, digamos, fijaran precedentes que se pudieran replicar en todo el país en materia de derechos, y así una serie de cosas que se tuvieron que hacer para reforzar la capacidad de la Defensoría Pública, ¿no? Porque efectivamente había una especie de abandono de la defensa pública. Te estoy hablando de la federal,
porque es en la que yo tuve conocimiento, ¿no? Pero no solamente eso. Eh, eh, la, y esto lo dijo recientemente la nueva directora de la Defensoría, la magistrada Taisia, lo explicaba en un programa, derivado, digamos, de la fortaleza institucional que adquirió la Defensoría Pública Federal, se empezaron a suscribir convenios de colaboración para que casos locales los pudiera llevar la Defensoría Pública Federal, ¿no? Porque, digamos, ya se estaba robusteciendo, derivado de la reforma judicial, se robusteció a la Defensoría Pública Federal, se advirtió que la Defensoría contaba ya con servidores y servidoras públicas muy capaces para poder llevar a cabo asesoría jurídica y defensa penal, y los estados empezaron a decir, bueno, ayúdennos, ¿no? a colaborar. Entonces, ¿qué te podría decir yo? Hay mucho todavía por hacer. La defensa pública es fundamental, no podemos prescindir de la defensa pública en este país, porque hay millones de personas que no pueden acceder no pueden costear una defensa privada o una asesoría jurídica incluso, ¿no? Pero creo que falta todavía, uno, la homologación de los niveles de defensa entre la defensa federal y la local, ¿no? Es decir, que las defensorías locales también tengan las herramientas para poder llevar a cabo una defensa de calidad, ¿no? Y esto pasa por brindarles a las y los defensores mejores salarios, brindarles herramientas para poder trabajar, que haya un número suficiente para que no estén sobrecargados en sus cargas de trabajo, que tengan a la mano peritos de confianza para poder elaborar sus estrategias de defensa. Y eso probablemente lo que requiera es voy a aventurarlo aquí, pero yo encuentro una especie de insatisfacción en que la decisión de a dónde pertenecen las defensorías públicas sea una decisión de cada estado, ¿no? A veces pueden pertenecer al Ejecutivo, a veces pertenecen a las fiscalías, a veces pertenecen al Poder Judicial, y probablemente la defensa pública sea una función tan importante que a lo mejor nos haga necesario reflexionar si es necesario crear una institución autónoma que se dedique exclusivamente a la defensa penal, a la asesoría jurídica de víctimas y a la asesoría jurídica de casos no penales para casos de personas en situación de necesidad, fiscales administrativos, mercantiles, etcétera, que también la Defensoría Pública los presta. Creo que esto no se sabe mucho, pero la Defensoría Pública Federal tiene un área de asesoría jurídica que no solamente brinda defensa penal, sino también asistencia a personas de escasos recursos en otras materias, pero que también es una labor muy importante, ¿no? Sí, efectivamente, la Defensoría Pública Federal se ha fortalecido en ese sentido, más no así muchas defensorías de oficio de muchas entidades federativas que realmente pues trabajan con recursos muy limitados. Y quiero tocar exactamente este punto. Tú que estás involucrado directamente ahí con la Corte y trabajaste con el ministro o presidente, ¿qué presupuesto? Porque aquí veo que de alguna manera estamos hablando todo esto de qué sería lo deseable que las defensorías de oficio tuvieran en las entidades de la República también suficiente presupuesto. ¿Qué presupuesto más o menos llega a manejar, por ejemplo, una defensoría de oficio, ¿no? La defensoría de oficio federal, más o menos anualmente? Ahorita no recuerdo exactamente la cifra. Es una parte importante del presupuesto del Consejo de la Judicatura Federal, porque al final del día la Defensoría pues funciona como un instituto, ¿no? Es un área, digamos, un brazo del Consejo. Te voy a ver ahorita la cifra, el porcentaje de presupuesto total. Te la puedo conseguir. Tengo aquí el informe del año pasado, que es en el último en el que yo tuve la oportunidad todavía de participar, pero no me gustaría mentirte, porque ahorita no la recuerdo. Entonces preferiría compartírtela con la cifra en la mano, que nada más cuestión de buscar aquí el informe y lo sacamos. Excelente, no te preocupes. Pero sí, esa es la realidad. El porcentaje, bueno, de presupuesto bueno, simplemente que se le destina a la justicia en México, pues es muy, muy pequeño, según yo recuerdo, y siempre se ha manejado en ese sentido, que el presupuesto que se maneja para la justicia en general es reducido comparativamente con muchas otras entidades no gubernamentales que se llevan el presupuesto, pues ahora sí acarretadas, Sí. ¿no? La justicia no. ¿Qué opinión tienes en ese sentido? Pues mira, yo creo que antes de pensar en si es necesario aumentar, hay muchos, porque sí es verdad que ha habido comentarios
de algunos especialistas que dicen que por cabeza, o digamos, por per cápita, tenemos menor cantidad de fiscales y de jueces en México, ¿no?, que en otros países. Pero fíjate que hablando del tema de la criminalización del derecho penal, yo antes, y no lo tengo claro, la verdad, o sea, tendría que tener un análisis estadístico y un análisis ya con cifras en la mano, pero antes de inflar, digamos, la burocracia de justicia, yo sugeriría o plantearía a los elaboradores de política pública que analicen si no ganamos más sacando del sistema de justicia penal muchos casos que no deberían de pasar por ahí, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los números que tenemos, al menos en la justicia federal, de delitos de posesión de narcóticos simple, ¿no? La posesión simple de narcóticos, ¿no? Que ocupa un gran grueso de la población penitenciaria y de los casos que se procesan todos los días en los juzgados federales. O el delito de posesión de arma ilegal, que también es uno de los delitos que más, creo que representa el 50%, ¿no?, de los asuntos que se procesan a nivel federal y que implican recursos de fiscalías, de defensores públicos federales y de juzgados, ¿no? Y que si nosotros también vemos este tipo de cosas desde la perspectiva del principio de lesividad, ¿no?, es cuestionable, ¿no? Es cuestionable que esto deba pasar por el derecho penal, ¿no? Probablemente pudiera quedarse en el derecho administrativo. Y probablemente de esta forma también nosotros pudiéramos lograr despresurizar, ¿no?, el sistema de justicia. Revisando en qué se nos está yendo el recurso humano y el recurso financiero en materia penal. ¿Lo estamos invirtiendo adecuadamente? El que ya tenemos. Antes de destinar dinero de otras áreas, creo que vale la pena pensar, ¿no?, ¿en qué se nos va? ¿A qué le estamos apostando? ¿Y está sirviendo de algo? ¿Está ganando la sociedad con la política criminal que tenemos actualmente y el dinero que le invertimos? ¿O podemos reorientar esos esfuerzos y hacer más eficiente el ejercicio de ese gasto público con políticas, pues, más igualitarias, ¿no?